Bueno, muy bien, perfecto. Buenas tardes a todos los que nos van a ver, pues en muchos lugares de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Bendiciones para todos. En esta preciosa tarde nos hemos reunido, pues, para tocar un tema candente. Vamos a exponer, ¿verdad? Pues con mucha paz, con mucho respeto. Aquí tenemos al hermano teólogo Guido Rojas y mi hermano Frankie, pero doy paso a mi hermano Frankie, que va a ser el moderador. De antemano, gracias a los dos por estar acá. Hermano Frankie, bendiciones, bienvenido. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, a Guido Rojas, al hermano Martín, a toda la audiencia que va a estar acompañando con nosotros. En esta tarde tenemos un debate, pues ustedes han escuchado a lo largo de estos días que ha habido algo de controversia en algún tema. Entonces, aquí se van a aclarar las cosas. Ese tema va a ser relacionado con la Santísima Virgen María, pues ya ustedes ya conocen el tema. Ahora yo solamente voy a ser moderador de este tema y voy a ser completamente imparcial, igual como lo he hecho con otros debates. La temática o la dinámica va a ser de esta manera. Van a tener 1 minuto de presentación, tanto el hermano Guido Rojas como el hermano Martín Barrientos. Posteriormente, 20 minutos de presentación o de exposición de cada uno de los dos. Tendrán 15 minutos para refutación y posteriormente 1 minuto de despedida. Ya en el minuto de despedida, pues como ya sabemos, ya no se va a argumentar absolutamente nada, solamente las conclusiones, despedida y hasta ahí se da por terminado el debate. ¿Estoy correcto, hermanos? Sí, sí, así es, así es. Ok, entonces, sin más, pues pasamos de una vez a la presentación de lo que es hermano Guido Rojas, para darle después paso al hermano Martín y que comiencen los 20 minutos de cada quien. ¿Está listo, hermano Guido Rojas? Sí, gracias. Muy bien, bendiciones. Bueno, bendiciones entonces para nuestros dos hermanos apologistas centroamericanos, a Franklin Garcés y a Martín Barrientos. Gracias, porque es interesante, ¿verdad?, aclarar este tema, no tanto con apasionamiento del corazón, sino desde el intelecto, sobre, como dice el intro, si tuvo María dolores de parto. Eso es lo que vamos a discutir, con nuestro hermano Martín Barrientos, a la luz de la Biblia y a la luz de la teología. Espero que sea del agrado de todos y sobre todo yo sí quisiera, porque pues de antemano les pedí al señor Martín Barrientos unas declaraciones que le he hecho sobre mi persona, entonces yo quisiera saber en cuanto a la posición que vamos a tratar, yo también quisiera que él también me aclarara si lo que yo voy a exponer de María, si tuvo dolor o no en el parto, eso raya con lo que es la herejía o la blasfemia o simplemente puede ser una opinión personal de un teólogo en la Iglesia Católica. Eso quiero aclararlo porque pues también el señor Martín Barrientos hizo un video sobre el tema, entonces es bueno también saber ese parámetro. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Guido Rojas. Entonces vamos a pasar con el minuto de mi hermano Martín Barrientos y vamos a dar inicio. Una sugerencia, quisieran que yo les avisara cuando faltaran 2 minutos. Y 2 después, minutos, sí. Ok, y después, cuando falten, no sé. 30 segundos. 30 segundos, ¿está bien? Sí, sí. 2 minutos y 30 segundos antes de que termine su tiempo. Sí. Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a darle paso al minuto de presentación de mi hermano Martín Barrientos y puede empezar, hermano. Bien, bendiciones para todos, buenas noches. Es un placer para mí, pues mi nombre es Martín Barrientos, como todos ya lo saben, apologeta, pues autodidacta. He recibido también clases de griego, también he estudiado teología también, 3 años, ¿verdad? No soy improvisado, como todos lo saben. Pues y aquí estamos en defensa de la fe, llevo 13 años en defensa de la fe. Trabajo con mi parroquia también muy activo, dando formaciones o haciendo apologética. Y tengo una vida pues parroquial activa, involucrado en la parroquia. Entonces, con respecto a lo que dijo el hermano Guido, pues al final del debate yo le aclaro con mucho gusto.
Ya claro. Entonces, pues esa es mi presentación, hermano Frankie. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, vamos a dar paso a los primeros 20 minutos del hermano Guido Rojas. ¿Es el que comienza? Ok, Sí, entonces puede iniciar desde ahora. Aquí tengo el cronómetro, entonces cuando falten 2 minutos yo les aviso y después 30 segundos para que tengan en cuenta, ¿ok? Entonces vamos a dar inicio. Desde ese momento, hermano Guido, puede empezar ahora. Gracias. Bien, entonces apagamos los micrófonos. Bien. Bueno, el tema es importante. El tema, como lo planteó el señor Martín Barrientos en su video, él decía que yo negaba la virginidad de María. No, yo quiero aclarar eso porque yo nunca he negado la virginidad de María. No hay ninguno de mis videos que son públicos donde se diga que yo, como un teólogo católico, estoy negando que María haya perdido la virginidad en el parto. Solamente estoy diciendo de manera personal, porque nunca he dicho que es el magisterio de la iglesia, que María posiblemente, porque eso es especulativo, haya tenido dolores de parto y que haya sido un parto natural. Esa es la premisa por la cual pues vamos a hacer este debate a raíz de una publicación que yo hice, una lámina, una foto donde presentan artísticamente lo que podría ser el parto de María desde las mismas condiciones que voy a explicar aquí en este espacio, pero quiero advertir de que eso no hace parte ni el dogma, ni es pues considerado herejía o blasfemia, que es algo que el señor pues Martín Barrientos en sus 2 tiempos me tendrá que explicar desde el mismo código de derecho canónico y también desde la misma teología católica. Voy a utilizar, porque mi especialización es la teología bíblica, voy a utilizar una Biblia en físico. Es una Biblia, la Misión Continental, es una Biblia católica, y miren, aquí en la contraportada aparece el Papa Francisco con un ejemplar de esa Biblia, es de la editorial San Pablo, que sabemos que es una congregación religiosa que se dedica a la difusión de la palabra de Dios. Vamos a ver entonces inicialmente lo que es la exégesis bíblica, o sea, la interpretación del texto bíblico, como aparece. En primer lugar, una cita bíblica que es muy importante, que es conocida como el protoevangelio. Proto primero y evangelio anuncio de salvación, muy conocidos, que es el protoevangelio de Génesis 3:15. Después de la caída del primer hombre y la primera mujer, aquí viene el primer anuncio de la salvación, proféticamente hablando, ¿no? Y lo vamos a hacer paso por paso. Vamos a mirar a ver esa relación con María. Dice así la palabra de Dios, desde la desobediencia, dice así, yo pongo, Dios, en su autoridad máxima, enemistad, o sea, una ruptura entre ti y la mujer. O sea, hablándole a la serpiente, que es el mismo demonio. Entre tu linaje, entiéndase por linaje, semilla, descendiente, hijo, y el suyo. Él, no María, sino él, porque a veces se piensa que es María, no, es él, teológicamente hablando, te aplastará la cabeza. La salvación es de Jesucristo. El único que nos redime es Jesucristo, eso es importante verlo. Nuestra adoración exclusiva tiene que ser a nuestro Señor Jesucristo. Y tú solo le tocarás su calcañar. Esa es una profecía que vamos a mirar a ver cómo se va cumpliendo lo que es la historia de la salvación. Ahora, el versículo 16 va muy importante, va íntimamente unido, pero yo quiero aclarar que teológicamente, por ejemplo, este versículo, los padres de la iglesia, sobre todo San Efrem, relacionaban a esta profecía como María la nueva Eva. No es un título bíblico, es un título que le dan los padres de la iglesia. Bíblicamente sí dice el apóstol Pablo en sus cartas que Jesucristo es el nuevo Adán. Se deduce entonces que María es la nueva Eva. O sea, mientras que Eva es madre de los creyentes, María va a ser madre de la iglesia, que es un título con que el Papa Pablo VI clausuró el Concilio Vaticano II en el año de 1965. Eso es muy importante. Ahora, teológicamente podemos deducir de este texto 3 cosas. Esta mujer que está profetizando, aquí el autor sagrado, tiene 3 características, en las mismas condiciones en que se encontraba la primera mujer. La primera es sin pecado, eso también lo define la Iglesia Católica, la Inmaculada Concepción, o sea, esta otra mujer que va a ser la madre de que va a aplastar en la cabeza de la serpiente, va a tener esa misma condición de la primera mujer, porque se llamaba mujer. El título Eva, si usted ve el texto, viene después. Por eso es que siempre se relaciona a María como la mujer, y eso lo vamos a ver también. Mujer o doncella, siempre aparece ese mismo término, que es Isa en hebreo y Gune en griego, pero quiere decir mujer en el sentido también proféticamente. Entonces, eso es lo primero que podemos deducir. La segunda, que esta mujer, como nos dice acá, va a ser la madre de un Salvador, o sea, la madre de Cristo,
el Hijo de Dios encarnado, la segunda persona, eso también lo cree la Iglesia Católica, es un dogma de fe. Y la tercera condición que nosotros vemos es la misma forma que se encontró la mujer virginalmente, va a ser la misma condición de la segunda mujer. Eso es lo que podemos nosotros deducir teológica, bíblica y dogmáticamente, que es por así decirlo, lo que el católico está obligado a creer y que lo que es la Iglesia Católica lo ha definido. No obstante, me llama la atención también el 16, porque entonces aquí se deduce hipotéticamente, eso ya es teología hipotética, que entonces María, por estar sin pecado, estuvo exenta de dolor en el parto. Eso no lo dice ni la Sagrada Escritura, ni es una definición dogmática del Concilio de Letrán. Eso es especulativo. Lo que el católico está obligado a creer, que lo que llama es magisterio extraordinario, es eso. María virgen, antes del parto, en el parto, después del parto. ¿Cómo se dio ese parto y las condiciones? Eso es, dice el Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Lumen Gentium, que los teólogos, porque yo soy un teólogo certificado de la Universidad Javeriana de Bogotá, tenemos la facultad de poder discernir y dar nuestras opiniones personales. En el versículo 16 nos dice también, Dios hablándole todavía a esa primera mujer, a la mujer le dijo, multiplicaré, o sea, en gran medida, los trabajos de tu preñez o de tu parto, ¿no? Con dolor parirás a tus hijos. Entonces, algunos dicen, no, María está exenta de eso porque, evidentemente, por ser la nueva Eva, no va a tener dolor. Eso, evidentemente, no lo dice el texto. Yo quiero relacionar de que realmente lo que dice acá, de dolor de preñez, sí hay un fundamento bíblico, porque es la primera fuente de revelación sagrada. Para la Iglesia Católica, la Biblia es la primera fuente, o sea, fuente primaria unido a la tradición. Eso es lo que comprende lo que llama el magisterio eclesiástico. Y mi especialización es precisamente la Biblia. Ahora, si nosotros vamos a otra cita bíblica también en ese mismo contexto profético, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, esto todavía es profecía, también es muy importante. De hecho, nuestro amigo Martín Barrientos decía también en su primera exposición, cuando se dirige a mi persona, que me catalogaba de un falso teólogo, él decía que la Biblia, que estamos dando Biblia, yo también le estoy diciendo a nuestro amigo Martín Barrientos que mis exposiciones siempre las termino y las concluyo con Biblia. En Isaías 7:14, que es llamado como el quinto evangelio, algo muy importante, casi 800 años antes de Cristo, también encontramos otra profecía relacionada con este primer anuncio de la salvación y lo vamos mirando con partes. Lo que dice la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Dice así en Isaías 7:14, también una segunda referencia, el Señor, otra vez, el Adonai, el Dios, el Todopoderoso, el Padre impotente, el Shaddai, mismo va a dar una señal, acordémonos que estamos hablando del pueblo judío, porque la salvación viene de los judíos. Quiero que entiendan muy bien ese término señal, porque es una característica esencial que va a mirar a ver en todo el hilo conductual de lo que es la historia de la salvación, unido en este caso a María como la madre de nuestro Salvador. ¿Cuál es esa señal? Solamente nos dice la palabra, nos dice, mira, la Virgen, aunque en el original, en los antiguos manuscritos a veces es Betulá, que quiere decir doncella, y en los griegos, versión Septuaginta dice Air Partenos, pero bueno, evidentemente es lo mismo, doncella o virgen, da a entender una mujer judía, en ese mismo contexto de 15, 16 años, la virgen, encinta, da luz a un hijo y ella le pondrá el nombre de Manuel. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos mirando a ver que primero hay una mujer anunciada, que va a ser la madre de ese futuro Salvador. Aquí nos da otra característica, es una doncella, nos da a entender pues la edad más o menos cronológica de las mujeres judías en edad de casamiento, 14 a 16 años, y otra característica muy especial, es virgen, va a dar en condición virginal a un hijo que tiene un nombre simbólico muy bonito que es Emanuel. Aquí tampoco nos dice por qué escucho apologistas que nos dan a entender que porque es virgen, su parto va a ser sin dolor. Eso también es especulativo porque eso no aparece en el texto. Eso no aparece en el texto. O sea, usted puede creer todo lo que quiera y puede hacer sus hipótesis teológicamente de un texto bíblico, pero realmente lo que aparece en el texto es lo que estamos viendo acá y lo que usted puede constatar en cualquier versión de la palabra de Dios. Ahora, algo muy importante, porque decíamos también, como decíamos en Génesis también, que las mujeres preñen con dolor. Veamos a ver si el mismo Isaías también, que es llamado, como decíamos, el quinto evangelio, nos da también una característica de lo que podemos encontrar casi unánimemente de lo que es la preñez y lo que es un parto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en las mismas leyes que establece Dios. Porque si vamos a decir que María es exenta de dolor, tendríamos un error teológico muy grande, porque Jesucristo es llamado en Isaías 53:3 como el varón de dolores. Si vamos a poner a María más alta que a su hijo Jesucristo, estaríamos cayendo en una mayoratría, porque si a mí me van a asegurar teológicamente que María es exenta de dolor en el parto y su hijo Jesucristo nace con dolor, en el sentido de que es un varón de dolor en todo el sentido pleno de la palabra.
No es sino que usted mira a ver lo que nos dice el Evangelio de Lucas, que a los 8 días fue circuncidado. Estudie usted, y el señor Martín Barrientos puede mirar a ver cómo eran las circuncisiones en aquel entonces y si eso causaba o no causaba dolor a un niño de 8 años de nacido, que es el Emanuel. Esas son las cosas teológicas que a mí me gustan, que me dieran razón de los ataques a mi persona. En el mismo libro de Isaías, capítulo 26, verso 17, también encontramos otra relación muy directa, donde nos dice el mismo Isaías, dice en el capítulo 26, verso 17, como mujer encinta para dar a luz, se retuerce y grita en sus dolores. Nótese bien lo que dice Isaías. No está excluyendo que la madre de Emanuel esté fuera de esto, no lo excluye, tampoco lo dice. Podemos relacionarlo, quede muy claro. Pero vamos a ver por qué esto, y acordémonos del término señal. Acordémonos de ese término señal porque con eso voy a terminar mi exposición. Dice, como mujer encinta para dar a luz, se retuerce y grita en sus dolores, ¿no? Quiero que eso lo relacionemos porque eso también lo dice Isaías complementariamente, pero tenemos una señal, que es una virgen. Veamos a ver esa señal porque vamos a hablar de María, la mujer profetizada desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, y vamos a ver todo el cuadro completo desde la misma exégesis bíblica para mirar a ver y dar razón de este tema tan interesante. Ahora, si vamos a pasar a lo que es ya el Nuevo Testamento, o sea, la Nueva Alianza, también profetizado también y bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque esa es la característica central de la Biblia, que es la palabra de Dios inspirada y tiene una característica que en teología se llama inerrancia, o sea, que es lo que Dios dice, es verdad y veraz. No como los hombres, no como a veces la tradición de la iglesia, porque hay cosas en la tradición de la iglesia que usted no está obligado a creer. De hecho, entre la misma tradición de la iglesia, entre los mismos padres de la iglesia, hasta los mismos teólogos, habían discusiones aún con María. No sé si nuestro amigo Martín Barrientos sabe todas las discusiones teológicas que se plantearon sobre María, si era inmaculada o no, y de dos grandes movimientos religiosos por dos santos, como eran los dominicos por un lado y los franciscanos por el otro. Eso también es interesante porque Santo Tomás de Aquino también en toda su mariología hay cosas que no cuentan mucho o que eran pensamientos que la iglesia católica no toma en cuenta con lo que es una definición dogmática. Bien, entonces vamos a pasar al Nuevo Testamento, a uno de los grandes apóstoles y uno de los grandes, que es un artífice de lo que es la doctrina cristiana, como es el apóstol Pablo. Acordemos que Pablo, aunque recibe el título apóstol, él no conoció en vida a nuestro Señor Jesucristo, sino que es un apostolado posterior, pero con la característica, como él mismo nos dice, que todo lo que él dice viene también por Jesucristo mismo, o sea, que lo recibió directamente de Jesucristo. Por eso es que es importante también analizar el enunciado que vamos a encontrar de este mismo apóstol de los gentiles en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, y que va a ser complementario a las otras citas anteriormente dichas. Dice, pero cuando se cumplió el tiempo, o sea, la peroma, en griego, o sea, la plenitud de los tiempos, el kairos, o sea, la plenitud de todos los tiempos, de todo el Antiguo Testamento, como decíamos, de Génesis 3:15, de Isaías 7:14, en el tiempo dice, Dios, otra vez, el Padre, envía a su Hijo, sabemos que es un unigénito. Aquí nos dice algo muy interesante, nacido, ponga mucho cuidado, nacido de mujer. Veamos a ver cómo nos va a decir la palabra de Dios, cómo es ese nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Y también dice algo importante, nacido bajo la ley judía, bajo la ley mosaica. Eso también es importante también analizar todo ese mismo panorama de lo que era el judaísmo antiguo, de lo que usted puede encontrar también en el Evangelio de Lucas, todo lo que es el nacimiento de Jesucristo y sus mismas condiciones, cuando Jesucristo también es circuncidado, la presentación en el templo también, lo que era la purificación, todas esas leyes rituales que usted lo puede después analizar también en lo que es el Antiguo Testamento, sobre todo en los 5 primeros libros que se llaman el Pentateuco. El libro de Isaías también nos dice, en esa, perdón, ahorita el mismo apóstol Pablo, nótese bien, en la misma carta a los Gálatas también nos da otra referencia, y es muy curioso, porque si María, siendo la madre de nuestro Salvador, ¿por qué tanto Isaías como también el que escribió el libro del Génesis, como el mismo apóstol Pablo, no nos dice que ese parto haya sido sin dolor o que haya sido algo tan extraordinario que estuviera en contra de las mismas leyes naturales que Dios estableció? Porque en el mismo Gálatas capítulo 4, esta vez nos vamos a ir al versículo 27, nos dice también el apóstol Pablo algo muy parecido que encontramos en Isaías. Alégrate, dice, pues dice la escritura, no te ven, en términos generales, no está excluyendo a nadie, dice la escritura, en términos generales dice, alégrate estéril que no das a luz, da gritos de alegría tú, que no conoces ¿qué? Los dolores del parto. Ahí está también. Y no nos excluye, o sea, es increíble saber que el apóstol Pablo hubiera dicho, esos dolores de parto van a excluir a María. No, dice la escritura en términos generales.
Lo que sí podemos constatar, lo que hemos visto hasta aquí, es que esa mujer es virgen y que esa mujer va a ser la madre del Salvador y que está sometida también bajo la ley de Moisés en la plenitud de todos los tiempos. Ahora, ya cuando vamos a hablar del nacimiento de Jesucristo, también ya por revelación divina nos dice el Evangelio de Mateo, ya un apóstol y discípulo de Jesucristo, capítulo 1, verso del 20 al 23, cuando él pensaba dejar a un lado a su esposa María, porque sabía que lo que estaba en ella no era él. Y es muy importante porque ahí vamos mirando también la gestación. Cuando José se da cuenta que María está embarazada, ya más o menos tenía unos 4 meses de embarazo, o sea, estamos mirando que él notó un embarazo, o sea, unos cambios fisiológicos cuando ve a María. ¿Qué nos da a entender eso? Que es las leyes naturales. El embarazo de María es como el embarazo de cualquier mujer. Habrá que mirar a ver si ese parto también naturalmente fue exenta de dolor o no, desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras. Eso sería muy importante también analizarlo. Cuando dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, dice en el verso 20 y 23, el ángel en un sueño le dice a José, estaba pensando en eso, o sea, repudiar a su esposa, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, un ángel que viene de parte de Dios, José, hijo de David, no tengas miedo o reparo en recibir en tu casa a María, que tu mujer, porque están comprometidos para casarse, pues el hijo, nótese bien, y esto es otra característica muy especial que vamos mirando a ver, desde el punto de vista de la hermenéutica y la teología bíblica, nos da otra característica, el hijo que va a ser concebido, ¿viene de quién? Del Espíritu Santo. Esa es una cualidad importante en Jesucristo. Viene el Espíritu Santo. La otra que vemos en Isaías es que es virgen, pero en ninguno de los dos textos nos dice que está exenta de dolor. Eso no lo dice el texto. Eso usted lo puede especular y puede crear todo lo que usted quiera, pero eso no es una doctrina bíblica que usted pueda mirar a ver en estos textos. Dará a luz un hijo. Nótese bien también muy importante. Va a ser la madre de un hijo por el Espíritu Santo, pero va a dar a luz. Veamos a ver, muy importante, esa señal, cómo es que va a ser ese parto de ese hijo. Dice, y le pondrá por nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió ¿para qué? Para que se cumpliera lo que el Señor había hecho por medio de quién? Del profeta. Otra vez, la virgen, aquí sí aparece el término virgen, concebirá, otra vez, ¿por quién? Ya nos dice por quién. Por el Espíritu Santo. Otra vez nos dice, y dará luz. Vamos a mirar a ver si ese dará luz, aquí no nos lo dice, es una manera extraordinaria, como ese lo han pintado algunos padres de la iglesia especulativamente, en una atmósfera pues sobrenatural, como un rayo de luz atravesando un cristal, y que María no sufrió ningún dolor, y que no sangró. Eso la palabra de Dios no nos lo dice. Usted lo puede creer, pero aquí el autor sagrado omitió algo que debía ser muy importante para tener una claridad al respecto. Dice, y le pondrá por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, veamos a ver otra parte ya que nos dice el Evangelio de Lucas, que es el que más nos da razón cuando usted va a analizar lo que es el nacimiento de Jesucristo. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 nos dice aquí la palabra de Dios. Interesante porque Lucas es cronista, es historiador y también es médico. Y es un griego, o sea, tiene una concepción de lo que era la medicina para los griegos, muy importante porque lo que él va a decir también, que dice al principio de su prólogo, cuidadosamente, lo que él investigó cuidadosamente desde el principio, nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Y estoy utilizando una Biblia católica, que es la Biblia, como decíamos, de San Pablo de la Misión Continental. Nos dice en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas también, fuente primaria. Cuando digo fuente primaria es lo que usted inicialmente está obligado a creer, porque primero la Biblia, que viene después la tradición de la iglesia, que ya después con la muerte de los apóstoles, lo otro que a veces no entendió el señor Martín Barrientos, eso es muy fácil de aclarar. Primero la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento están anteriores a lo que es ya después del nacimiento de la Iglesia Católica. Dice así también Lucas capítulo 2, verso 6-7. Cuando llegan, gracias, cuando llegan a Belén, mire bien lo que dice el autor sagrado. Dice, por inspiración del Espíritu Santo, mientras estaban allí, ¿en dónde? En Belén, se cumplió el tiempo de ¿qué? Del parto. Se cumplió el tiempo de parto, o sea, los 9 meses, y dio a luz a su hijo primogénito. Se cumplió el tiempo del parto. ¿Cómo es el tiempo del parto de cualquier mujer? Pues cualquier mujer que sepa medicina, alguien que sepa medicina nos va a dar a entender de que un parto, cuando una mujer va a tener sus contracciones, va a tener rompimiento de fuente y va a tener todo el trabajo de parto. Ahora de poner a decir, no, pero María está exenta, porque como María es santa, María es inmaculada, María no sangra, María no tiene dolor. Bueno, vamos a ver. Porque como nos dice la palabra de Dios, la señal, acordémonos del término señal, escrituralmente hablando, un libro que termina el libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan cuando estaba encerrado en Éfeso, Turquía, y hay que tener que también, esto es muy importante porque Juan es el discípulo amado, fue el que recibió a María,
que Jesucristo mismo la da en la cruz. Interesante esto, que cuando el mismo apóstol Juan nos da una referencia simbólica que muchas apologistas lo toman al pie de la letra, que esa mujer que aparece en Apocalipsis 12:1 es María. Qué curioso que este también, que es discípulo, que vivió con María, cuando escribió ese libro, que dice que es María simbólicamente, no nos diga lo que dicen los especulativamente, que fue un parto sin dolor, una atmósfera sobrenatural. El que fue discípulo de Jesucristo y el que vivió con María en Éfeso, Turquía. 30 Interesante que me digan eso. Dice, la mujer, una gran señal, otra vez, una señal. ¿Qué es? Apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza. Y lo interesante del caso es que solamente se dice hasta ahí, pero a veces no se toma en cuenta exegéticamente en el mismo morfosintaxis lo que aparece en el versículo 2. ¿La señal cuál es? De Juan, el que vivió con María en Éfeso, Turquía, estaba encinta y ¿qué? Y gritaba con los dolores de ¿qué? Del parto y las angustias de ¿qué? De dar a luz. Esto es palabra de Dios. Esto es lo que yo puedo constatar bíblicamente, que es lo relacionado con el parto y todo lo relacionado también con la maternidad de María. Bien. Gracias. Gracias, Guido Rojas. Vamos a darle paso a sus 20 minutos de exposición de mi hermano Martín Barrientos por ahí en el chat. Se escucha muy bajito. Se escucha muy bajito, ¿me escuchan mejor? ¿No? Bueno, déjenme ver. ¿Se escucha mejor? ¿Un poquito mejor? ¿Nada, nada? ¿Se escucha mejor de este lado? Bueno, ¿se escucha mejor? ¿Mejor, mejor, mejor? ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? ¿Un poquito mejor, más fuerte? No, pero igual como tú eres moderador, dale paso a Martín Barrientos, porque tú no eres el que va a intervenir, no pasa nada. Ok, ¿me escucha mejor? ¿Se oye mejor? Bueno, ok, igual, como dice el hermano, todos, no tengo yo participación. Vamos a darle su espacio de 20 minutos al hermano Martín para que inicie con su exposición. Igualmente, les voy a avisar 2 minutos antes y después 30 segundos, ¿ok? Entonces, hermano Martín, puede iniciar con su intervención desde ahora. Prende tu micrófono, Martín. Vamos a parar el tiempo un poquito porque no... Ok, vamos a volver a iniciar, Martín. Sus 20 minutos, empiece ahora. Bien, parece que el hermano Guido, lo que le conviene dice que es simbólico y lo que no le conviene dice que es textual. Escucho muy Cuando dice bajito. que No te escucho bien, Martín. ¿se escucha? Sí, yo lo escucho yo bien. Yo lo escucho fuerte y claro. Entonces páreme el tiempo, hermano. Ok, tiempo detenido. ¿Se escucha, hermanos? A ver, vamos a ver ahorita Yo necesito escucharte bien. Te estoy escuchando Sí. muy bajo. No va a poder Entiendo. entonces entender bien lo que tú dices. Entiendo. Hermano, ¿se escucha? Vamos No a ver. sé. ¿Se escucha? Todos ahí. Sí se escucha, dicen. ¿Usted Max escucha? Roper Calvo dice que se escucha bien. Noé Ramírez dice que se escucha bien. Víctor Cano dice que se escucha bien. Petros Eclesián también dice que se escucha bien. Reo San también dice que se escucha muy bien. Voy a Yo veo hablar que más fuerte. Entonces, ¿se escucha, hermano Guido? ¿Sí se escucha mejor? Bueno, yo te escucho muy bajito, pero no importa. Voy a tratar de ponerte atención. No pasa. Dale. Guido, ¿tendrás unos manos libres? Igual será por interferencia un poquito. Esperamos, no hay ningún problema.
Perfecto, perfecto, te esperamos. Dale, Martín, Ahora, a ver si te escucho mejor. a ver, habla Martín. Sí, sí, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se Sú- escucha? ¿Se escucha Súbale, mejor? súbale el volumen de la multimedia, Guido Rojas, para que suba el volumen de los audífonos en su equipo. ¿Sí, sí, sí escucha? ¿Se escucha mejor? No, bueno, estoy escuchando muy bajito, pero no perdamos más tiempo. Empieza con tu exposición, Martín. Bien pueda, tranquilo. Ok, entonces reanudamos el tiempo. Adelante, Martín. Bien, bendiciones a todos, buenas noches. Esto, hermanos, pues se necesita tener fe para esto. Para esto sí se necesita tener fe, se necesita ser cristiano y haber trabajado con el poder de Dios, porque esto se cree como dice la palabra de Dios. Vamos a escuchar lo que dice. Vamos a leer. Dice para San Marcos 9:23, todo es posible para el que cree. Así que yo creo en la palabra de Dios y hoy lo voy a demostrar que la palabra de Dios da suficiente material para creer que el parto fue en el Espíritu. Jesús nació como Dios y hombre verdadero, pero Dios obró grandemente porque se tiende a separar la promesa que el ángel le lleva a la Virgen, se tiende a separar como que concibió por el Espíritu, pero no dio a luz por el Espíritu. Se tiende a separar, nos perdemos nosotros y eso no es así. Vamos a ver, tenemos que creer, San Lucas 1:37 dice, para Dios no hay nada imposible. Esa es la corona de la promesa del ángel a la Virgen María. Para Dios no hay nada imposible. Vamos a continuar. Nosotros vemos que empieza la promesa de el nacimiento de Jesús. Vamos a ver que Dios promete una virgen, y eso lo llamamos en Isaías 7:14. Dios necesitaba una madre que fuera virgen, concibe y da a luz de la misma manera. Una doble promesa por el Espíritu Santo. El milagro, concebir, no está solo, va unido a dar a luz. Y vamos a ver Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. La Virgen concibe y da a luz a un hijo y pondrá por nombre Emmanuel. La Virgen está unida a concebir y a dar a luz, nunca solo concebir. Y vamos a ir viendo que después esto se aclara. Vamos a ver lo que nos dice San Lucas desde el versículo. Vamos a ver lo que nos dice San Lucas. Vamos a leer desde el 1 del 26 en adelante. Al sexto mes, dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia. El hermano mete en un mismo costal a todas las mujeres. No, ella fue una mujer normal, ella dio a luz igual que todas las mujeres. Falso, eso no es así. Le dijo, alégrate llena de gracia. Eso la diferenciaba, eso diferenciaba el parto de ella, eso diferenciaba la concepción de las demás mujeres. El Señor está contigo. Escuche esto. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. Escuche, pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. No todas las mujeres encuentran el favor de Dios como ella lo encontró. Eso es falso. Por eso nosotros no podemos decir temerariamente, como el hermano teólogo, decir
que todas las mujeres son iguales. Eso es una falsedad. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Escucha, aquí va la promesa. Aquí va la promesa y aquí va la refutación, y espero que el hermano en este día encuentre la respuesta que él no ha encontrado en esos 40 años que dice que tiene de ser teólogo. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Esto es lo que nosotros no debemos de perder de vista, porque la promesa es concebir en tu vientre y dar a luz. No es solo concebir. La promesa es concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, al que pones por nombre Jesús. Aquí, hermanos, muchos se pierden. Aquí se pierden por lo que viene, porque viene una descripción y ahí se pierde el hilo de lo que es la promesa del ángel. Concebir en el vientre. Perdón, y dar a luz. Martín, te voy a parar el tiempo un poquito. Guido Rojas, por favor, ¿podrías prender tu cámara? El hermano Martín la mantuvo prendida todo el debate, así es que, sí, por es favor. que Prende tu micrófono, Guido. Prende tu micrófono, Guido. Prende tu micrófono, Guido, porque no te escuchamos. quería advertir que no apagué mi cámara por señal de irrespeto a Martín Barrientos, sino porque estoy colocando mi oído cerca de mi celular porque no estoy escuchando bien a Martín. Pero no hay ningún problema, pero me toca solamente, se me va a ver ese el oído porque no me llega bien el audio de él, pero no pasa nada. No lo hago por irrespeto. Adelante. Ok, de acuerdo, es bueno aclararlo. Reanudamos el tiempo, Martín. Adelante, por favor. Gracias. Bien, entonces la promesa es concebir, dar a luz. Va unido, concebir, dar a luz. Entonces le dice, será grande y justamente será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Gobernará por siempre el pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Escuche lo que le dice la Virgen. Escuche lo que le dice. María entonces le dijo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser qué? ¿Cómo puede ser qué? Concebir y dar a luz. ¿Cómo voy a concebir y voy a dar a luz si no conozco varón? Entonces, a esa promesa, el ángel le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El niño que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces, no perdamos de vista que la promesa es concebir y dar a luz. La Virgen pregunta, ¿cómo voy a concebir y cómo voy a dar a luz si no conozco hombre? Entonces, el ángel le dice, vas a concebir y vas a dar a luz porque el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Cómo puede ser? Dijo ella, que voy a concebir y voy a dar a luz. No conozco marido. Pues aunque no conozcas, vas a concebir y vas a dar a luz por el poder del Altísimo. Ese parto fue por el poder del Altísimo. El Espíritu Santo la cubrió. Allí se hizo presente la Trinidad, no en el vientre, sino cubriéndola y el poder apoyándola. Porque el que estaba en el vientre era nada más Jesús, Dios verdadero y hombre verdadero. Pero se pierde de vista que concebir y dar a luz es por el Espíritu Santo que descendió. Perdemos de vista que da luz de la misma manera por el Espíritu Santo. Eso está allí en la Biblia. Eso está allí. No lo podemos separar. Vas a concebir y vas a dar a luz porque el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Entonces, para eso la cubre. La cubre cuando concibió y la cubre cuando iba a dar a luz en el parto. Y eso está en la Biblia. Nadie puede decir que no está en la Biblia. ¿Cómo iba a tener dolores de parto si el Espíritu Santo la cubría en el momento del parto?
Si el poder del Altísimo lo cubría con su sombra. Y eso está allí. Eso está allí. Y véalo con lo que remata San Lucas 1:37. Para Dios todo es posible. Este relato lo cierra la promesa de concebir y dar a luz por el poder del Espíritu Santo, lo cierra diciendo, para Dios todo es posible. San Lucas 1:37. Vamos a continuar. Feliz, le dice, ¿y por qué la Virgen María no es igual? El parto de ella no es igual a la de las otras mujeres que estaban bajo maldición, porque ella es bendita entre todas las mujeres. El parto de una bendita entre todas las mujeres no puede ser igual a una que no ha recibido esa promesa de concebir y dar a luz por el poder del Altísimo. Feliz la que ha creído que se cumplirán las promesas que le fueron dichas de parte del Señor. Las promesas, feliz la que ha creído, dice San Lucas 1:45, que se cumplirían las cosas que fueran dichas de parte del Señor. ¿Qué cosas? Que iba a concebir y iba a dar a luz por el poder del Altísimo, por el poder del Espíritu Santo. No sé cómo decirle, espero que el hermano Guido esta noche entienda que allí está en sus narices la respuesta. Ese parto no puede ser con dolor porque es bajo el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver, San Marcos 1:20 dice, del 20 al 23 dice, y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En este momento está relatando cuando ella ya estaba engendrada por el Espíritu Santo. Faltaba que diera a luz siempre bajo la asistencia del Espíritu Santo, no de una partera, sino del Espíritu Santo. Dice, del Espíritu Santo es, y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo que había dicho por medio del profeta Isaías. He aquí una virgen concibe y da a luz. La virgen concibe, la virgen da a luz, siempre bajo el influjo del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo nace Jesús. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar en el mesón. Si nosotros leemos el diccionario bíblico Certeza, ahí vamos a ver cómo eran los partos. Vamos a ver que la partera, lo que ella hacía era bañar al niño, cortarle el cordón umbilical y lo salaba y lo envolvía en pañales. El hermano Guido dice que José posiblemente colaboró. No. Los varones no podían intervenir porque el segundo paso que tenía la partera después de asistir era darle la noticia que ya había nacido la criatura. Eso está acá. Tu micrófono, Guido. En el diccionario bíblico Certeza. Hermano, que apague el micrófono. Entonces, nosotros ahí podemos ver que ella no tuvo asistencia porque fue un parto asistida por el Espíritu Santo, según habla la palabra de Dios. Ella lo envolvió en pañales, ella misma, y nosotros vamos a ver qué tan peligroso era que una mujer no tuviera una partera. Nosotros vamos a ver que eso era peligroso. Dice,
San Lucas 2, 6, 7 dice, aconteció que estando ellos allí, ella dio a luz y lo envolvió en pañales, ella misma. Y esto era peligroso cuando era un parto normal. Incluso hay relatos en la Biblia de que una mujer ha muerto dando a luz pues dando a luz. Vamos a ver qué dice el comentario bíblico, profesores de Salamanca. Dice, en 1922 se descubrió en Egipto una estela sepulcral en Tel el Yeduet del año 5 a.C. En ella se dice que una judía de la diáspora llamada Arsinoe murió entre los dolores maternos al dar a luz a su hijo primogénito. Como se ve, el término primogénito no se dice por relación a otros hijos, sino por el sentido legal de la expresión. Lo fajó y le acostó en un pesebre. Este debió ser como los que se utilizan en las grutas de Belén, unas piedras apiladas junto a la pared y en cuyo recipiente se echan forraje para los terneros y ganados. Bien, aquí nosotros vemos lo que se hacía y que hay testimonios de mujeres que han muerto al momento de dar a luz. Y si la Virgen María no tuvo quien la asistiera porque estaban en ese lugar, entonces, y ella misma tenía la capacidad de vendar al niño, entonces es que no hubo dolor en ese parto. Vamos a ver lo que dice Éxodo 1, 16 al 19. Sin una partera era imposible parir normalmente. Éxodo 1, 16, 19, diciéndoles, cuando asistáis a las hebreas, observen bien las dos piedras. Si es niño, háganlo morir. Si es niña, déjenla con vida. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. Llamó el rey de Egipto a las parteras y les dijo, ¿por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón. Es que las hebreas no son con las egipcias, son más robustas y antes que llegue la partera ya han dado a luz. Eso, si podemos ver, fue una excusa. Eso no es así, porque esa fue excusa, porque ellas, como temían a Dios, los dejaban vivir y toman como excusa, hermano Guido, toman como excusa que como eran fuertes, las mujeres ya habían parido. Esa fue excusa. Y eso lo dice Éxodo 1, 17. Vamos a seguir. Veamos acá. Dice, aquí vemos otro testimonio de una mujer que muere en el parto. Génesis 35, 16, 18. Partieron de Betel y cuando aún faltaba un trecho hasta Éfrata, Raquel tuvo un mal parto. Sucedió que en medio de los apuros del parto, le dijo la comadrona, ánimo, que también este es hijo. Entonces ella, al exhalar el arma, cuando moría, le llamó Benoni, su padre le llamó Benjamín. Aquí vemos nosotros qué peligrosos eran los partos. Y esta mujer muere aún teniendo una partera. Vamos a ver lo que dice, pues, el Ezequiel 44 del 1 al 3. Vamos a ver, esto se puede aplicar también para Jesús. Veamos, dice, ¿por cuál camino entró Dios? Veamos, dice, el hombre me hizo regresar a la puerta este del templo. Estaba cerrada. Me dijo, esta puerta permanecerá cerrada. No la abrirán nunca y nadie entrará por ella porque Yahvé, Dios de Israel, pasó por esa puerta. Permanecerá cerrada. Pero el príncipe, debido que es príncipe, podrá sentarse allí para comer el pan ante Yahvé. Llegará por el vestíbulo de la puerta y se retirará por el mismo camino. Esto, así como lo que dice San Lucas 1, 30, 31, que 2 minutos. El parto era por el Espíritu Santo, concebir y dar a luz fue siempre por el Espíritu Santo y unido, no separado. Este hecho se repite, entrar por la puerta cerrada. Veamos, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos, las puertas del lugar,
donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Jesús entró con la puerta cerrada. Así que veamos el Salmo. Vamos a leer lo que dice el Salmo 22 del 7 al 10. Dice: todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas y mueven la cabeza, confía en el Señor, pues que lo libre, que lo salve si le tiene aprecio. Me ha sacado del vientre de mi madre. Dios lo ha sacado del vientre de su madre. Es un parto extraordinario, el poder del Altísimo. Dios lo saca. Me has sacado del vientre de mi madre, me has confiado sus pechos maternales. Me entregaste a mí apenas nacido. Eso lo dice San Lucas 2:23, cuando lo presentan al templo. Y vamos a tocar ese tema también y se lo voy a explicar al hermano Guido. Me entregaron a ti apenas nacido, tú eres mi Dios desde el seno materno. Eso lo dice San Lucas 2. Cuando se cumplieron 8 días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Lo dice en el 23. Muchas gracias, hermano Martín. Pues ha terminado con 10 segundos de anticipación. Pues hasta aquí han terminado los 20 minutos de exposición de cada uno de los dos, tanto de Guido Rojas como de Martín Barrientos. Vamos a dar paso ahora a los 15 minutos primarios de refutación de hermano Guido Rojas. ¿Está listo, hermano Guido Rojas? Quería pedir algo, una sugerencia, si es posible. Claro. Quería pedirle a Martín Barrientos si quiere que podamos hacer esta refutación, como es interesante, de pronto también si de pronto extenderme 20 minutos que se me concede ese espacio, para redondear la idea, y que él también pueda tener 20 minutos de refutación si quiere. Ok, magnífico, perfecto. Está muy magnífico. Bien. Entonces cambiamos las reglas, ya no son 15 minutos, son 20 minutos de refutación de cada uno de los dos. Muy bien. Ok, entonces empezamos con los primeros 20 minutos de refutación de Guido Rojas. ¿Está listo, hermano Guido? Ok, empiecen su tiempo ahora. Bueno, gracias a Martín por su exposición, con el respeto que merece. Yo vi su exposición más como una catequesis que como una exposición apologética, pero bueno, muy respetable y también es muy interesante. Quería aclararle que el teólogo se diferencia al apologista porque yo no tengo por qué defender la fe. Yo explico la fe, que es muy distinta, esa es la rama mía, ese es lo que yo estudio, entonces por lo tanto yo no tengo necesidad de dar argumentos que vaya a defender algo, sino solamente estoy exponiendo, estoy haciendo una teología bíblica de lo que es el parto de María. Dice nuestro amigo Martín Barrientos que la concepción de María es por obra del Espíritu Santo. Yo nunca lo negué, yo también ya lo cité, o sea que por ese lado no tienen nada que decirme nuevo, porque eso yo lo sé de antemano. Pero dice, y dio a entender de que entonces lo único que yo vi es que hizo toda una catequesis sobre la anunciación, pero no sobre el parto. O sea, a mí el problema de la anunciación no tengo ningún problema, lo que el ángel le dice, pero eso no puede probar él bíblicamente de que el parto de María haya sido un dolor. Por lo menos desde ahí, de lo que él dijo, no hay ningún texto concreto donde lo diga. Simplemente que hay cosas sobrenaturales, como la Trinidad actuó en ella, el Padre la cubre, el Espíritu Santo la engendra y el que va a nacer de ella es el Santo de Dios. Eso es interesante, pero que diga Lucas que por eso está exenta de dolor, eso no lo dice en ninguna parte del texto bíblico. Lo de las parteras sí me causó curiosidad, porque evidentemente ahí en ese texto, en el versículo 19 dice, las parteras al faraón, dice que las judías son tan fuertes que pueden dar sin necesidad de parteras. Él dice que eso, entendí que dijo sobre las parteras, dijo que eso era como especulativo, yo no sé dónde sale, porque, o que eso solamente lo estaban diciendo ahí como a manera de cubrir las cosas, pues el texto no lo dice. Que lo digan los teólogos de Salamanca es otra cosa, pero es una opinión personal, pero el texto no lo dice. El texto dice que las parteras le están diciendo al faraón que las judías eran tan fuertes y María era de raza judía, no es sino que usted da Romanos 1:3, que incluso podían dar sin partera. O sea que ese argumento por ahí no sé qué quiso entender eso, porque eso, que digan que lo dijo porque estaban excusándose, no sé de dónde habrá sacado Martín Barrientos eso y me tendría que demostrar con la Biblia. Ahora, muy curioso, porque en todos los textos que yo di, porque yo hice también todo una teología bíblica, una explicación bíblica, me suena muy, muy curioso y quisiera que nuestro amigo Martín Barrientos me explicara por qué Isaías, profeta, por qué Lucas, cronista, y por qué Juan, discípulo y también hijo espiritual de María, ninguno de los tres dice
específicamente que el parto de María fue sin dolor. Eso quisiera que me lo explicara. Todo lo contrario da a entender de que es con dolor, y le voy a decir por qué. Ahora, esas citas bíblicas que saca nuestro amigo Martín Barrientos del libro de Ezequiel sobre la puerta cerrada, eso es una analogía. Eso no habla directamente de María. Él lo puede tomar, pero ahí no habla directamente que es la madre del Señor. O sea que ese texto, por lo tanto, no tengo necesidad de que usted lo puede relacionar. Pero bíblicamente, como los textos que yo di, desde Génesis, que sí se habla sobre la nueva Eva, de Isaías, que se habla sobre la doncella, y los que yo dije también, tanto de Mateo como de Gálatas, eso sí es una relación directa. Son textos directos que hablan de María. Lo de Isaías, qué pena decirle, señor Martín Barrientos, pero eso no es una prueba tangible de la exégesis bíblica para que usted me demuestre que esa puerta es María, a menos que la palabra de Dios diga que María es una puerta, pero eso no lo dice en ninguna parte. Ese otro argumento también que utilizan mucho los apologistas, que habla sobre Jesucristo traspasando paredes en la resurrección, eso para mí es muy infantil como teólogo, eso lo utilizan mucho los apologistas, pero eso para mí no da el caso. ¿Por qué? Porque ese texto está hablando de la resurrección, no del nacimiento, o sea que eso tampoco cale ahí. Una cosa es que el texto diga que Jesucristo traspasó las paredes en su resurrección, otra cosa es que me diga a mí que eso mismo fue para el nacimiento de Jesucristo, eso no lo dice. Entonces, son dos cosas, son dos acontecimientos en la vida de Jesucristo completamente diferentes. O sea que esa cita bíblica tampoco da exegéticamente, porque esa es la exégesis, o sea, la exégesis es la ciencia que da de interpretación del texto sagrado. O sea, no he visto hasta el momento, en toda la exposición que nos hizo Martín, que nos dio a entender que María era una mujer extraordinaria, yo nunca lo he negado. Y todo lo que le anuncia el ángel, eso está muy bien, pero no pudo dar una prueba bíblica donde me diga a mí que es una premisa de que María haya parido sin dolor, y que eso, más grave aún, porque nuestro amigo Martín Barrientos va a tener que dar en estos 20 minutos las razones de orden bíblico, teológico o el código de derecho canónico por el cual me acusó a mí abiertamente de hereje y de blasfemo, porque si no va a caer en lo que llama injuria, perjurio, calumnia y juicio temerario. Eso tiene que darlo así, porque si no, eso está en conciencia, y él lo dijo. Eso tendrá que darme las pruebas, no lo que él se imagina, ni su amor maternal por María, ni su devoción por María. No, a mí me tiene que hablar es como un teólogo, porque yo soy teólogo, y yo lo que estoy haciendo aquí es un estudio de teología, y lo estoy mostrando con la palabra de Dios, desde lo que estamos viendo acá, del mismo ambiente en que estamos tratando ese tema. Ahora, lo que yo sí puedo notar, y eso sí es bíblico, es fuente primaria, yo sí le puedo decir al señor Martín Barrientos lo que yo estoy probando, y se lo voy a mostrar con la Biblia. Y vuelvo a repetirlo otra vez, porque parece ser, y vamos a mirar a ver si tiene dos argumentos para desquebrajar estas premisas otra vez. Si vamos a ver otra vez en Isaías, lo que dice la palabra de Dios, de una forma textual. Aquí es tal cual lo que dice la palabra de Dios. Que usted le quiera agregar o quitar es otra cosa. Dice así otra vez la palabra, lo que Dios inspiró al profeta en el Antiguo Testamento, como dije yo, hace unos 800 años atrás. Él también lo citó, pero dice Isaías otra vez en el capítulo 7, versículo 14, dice, el Señor mismo os dará una señal. Otra vez, esa señal viene de Dios. Lo que dijo Martín Barrientos es especulativo, eso no tiene nada que ver con María. Pero lo que sí dice textualmente, en términos señal, nótese bien que es una señal que viene de lo alto, es que, mirad, la Virgen, eso no lo he negado yo nunca negué que María, yo nunca he negado que María fue virgen en el parto, como dio a entender nuestro amigo Martín Barrientos en su video. Eso es falso, eso es una calumnia, eso me lo tendrá que probar. Me diga a mí en cuál de los videos, en qué minuto y dónde lo dije. Si no, va a quedar como un mentiroso, y disculpe que se lo diga, pero entonces, si no es así, usted me va a rectificar de mi error. Porque lo que sí dice la palabra de Dios es que esa mujer está encinta y va a dar a luz a un hijo. Eso es todo. No me dice que ese parto va a ser de una manera extraordinaria, vuelvo a repetir, como especulativamente dicen los padres de la iglesia, como un rayo de luz traspasando un cristal. Eso no aparece en la Biblia, y tampoco aparece en la definición dogmática como tal, que después la voy a dar a continuación. Ahora, lo que sí también es señal, por eso señal, y eso también quisiera, si puede también refutar a Juan. ¿Por qué? Porque lo curioso de Juan y lo interesante del apóstol Juan, hay algo que también es una cualidad que lo dije, pero lo voy a reforzar con la Biblia, porque mi especialización es la Biblia, como teólogo católico. Dice así en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, donde nos dice en el versículo 28. Después de esto, en el versículo 25, nótese bien, dice, alguien que fue testigo ocular de todos esos acontecimientos, ¿no? No la persona de Martín Barrientos, no los padres de la iglesia que vienen posteriormente, no los teólogos de Salamanca, no. Estamos hablando de uno que fue testigo ocular, alguien que estuvo ahí.
alguien que vivió esos acontecimientos. Dice la palabra de Dios, estaba de pie junto a la cruz de Jesús. ¿Quién? Su madre. Qué interesante, María, madre de dolor. La misma profecía de Isaías, la misma profecía de Simeón, una espada te atravesará el corazón. Eso es interesante. Por eso es que mis reflexiones van a eso, no a la María, la diosa, como a veces quieren poner muchos católicos, la que está por ahí en unas nubes encumbradas, que caminaba sobre flores. No, la vida de María fue de espinas. La vida de María fue una mujer que sufrió. Solamente lo que nos dice la Iglesia Católica es que está exenta de pecado. Nunca el dogma dice que María está exenta de dolor. Y eso quisiera que nuestro amigo apologista me dijera a mí la definición dogmática donde dice que María fue exenta de dolor. ¿En cuál de los tres dogmas? ¿En el dogma de la Inmaculada Concepción, en el dogma de la maternidad divina y en el dogma de la virginidad perpetua? Dogmáticamente, o sea, lo que definió la Iglesia dogmáticamente, no lo que digan los padres de la Iglesia o cualquier doctor de la Iglesia, que eso es especulativo. No, eso no, yo no estoy obligado a creer eso. Eso no es parte de lo que es el magisterio extraordinario. Sigue diciendo la palabra de Dios, ya nos dice que estaba María ahí, y dice, y está otra mujer, María de Cleofás, hermana de su madre, y María Magdala. Jesús, al ver a su madre, interesante esto, junto a ella y al discípulo preferido, le dijo a su madre, mujer, otra vez el término mujer, otra vez, mujer, nótese bien, el mismo término que aparece, ¿en dónde? En Génesis 3:15, el mismo término que aparece en dónde? En Gálatas 4:4, el mismo término que también aparece de una manera también relacionada en Isaías 7:14, porque una doncella es también una mujer. Dice, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Importante eso porque es la única vez en las Sagradas Escrituras donde Jesucristo se refiere a María con el título de madre, no para él, sino para un discípulo. Es importante eso también, porque esto hace parte también de la teología católica, en que nosotros decimos, como decía el Concilio Vaticano II por el Papa San Pablo VI, que María es madre de la Iglesia. Y como también lo he citado yo, que María ocupa el lugar más importante después de Jesucristo. Yo nunca he negado ni las virtudes, ni los privilegios, ni el papel de María, ni nada de esas cosas. Todo lo contrario, están todos mis videos en mi canal, los pueden analizar uno por uno. Y quisiera que el señor Martín Barrientos me dijera en cuál de los 7 videos que he hecho yo sobre la maternidad de María he dicho yo algo contrario a lo que dice la fe católica, y en cuál de todos esos es una herejía, en cuál es una blasfemia, y que eso me lo demuestre con el Código de Derecho Canónico. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Ojo, muy importante. ¿Y desde qué? Desde aquel momento el discípulo, ¿qué? Se la llevó con él. Eso es importante. ¿Por qué? Porque al final del libro de Apocalipsis, eso tampoco me lo ha podido explicar el señor Martín Barrientos, ojalá que lo pueda explicar. Dice la tradición que María se fue a vivir con Juan a Éfeso, en Turquía, inclusive que ahí ustedes pueden mirar, a ver, ahí está la tradición, donde está la casa de María, donde vivió también, parece ser posiblemente unos 20 años más o menos, 20, 30 años con Juan, o sea que tuvo tiempo más que suficiente Juan, de viviendo con María, que también fue la primera protagonista en esta historia de la salvación, como dice Lucas 1:1, desde los que fueron primeros inicialmente. ¿Quién fue la primera discípula de Jesús? María. ¿Quién fue la que primera creyó en el fiat de Dios? María, cuando le dice, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Pero curiosamente, este apóstol, cuando escribe este libro del Apocalipsis, que también es el compendio jovánico, y que me diga el señor Martín Barrientos, si él como apologista nunca ha utilizado la premisa de que María es la mujer del Apocalipsis. Quisiera saber, porque si está negando que María es la mujer del Apocalipsis, no tendría relación este texto que voy a decir otra vez de una Biblia católica. Dice otra vez la palabra de Dios. No lo que yo me estoy inventando, no lo que nace de mi fervor católico, no es lo que creo yo que por entonces el pobre teólogo católico está desviado. El pobre teólogo católico lo vamos a pintar con las figuras como de Martín Lutero. Eso ya es otra cosa, esos son memes. Eso ya es algo también que es importante porque eso no refleja amor al prójimo. Pero dice la palabra de Dios otra vez, que lo que yo estoy explicando con la Biblia, yo sí lo puedo probar con la Biblia. No como Martín Barrientos, que está haciendo especulaciones de la puerta, eso es especulativo, eso no es, y que Jesucristo traspasó las paredes en la resurrección, no tiene nada que ver. Yo sí estoy dando citas bíblicas que están relacionadas íntimamente, y no es lo como él dice simbólico. Quisiera saber si eso es simbólico. Si él lo toma simbólico, entonces nunca más va a poder utilizar esta referencia bíblica en sus debates cuando va a definir a María como madre de Dios o Dios hecho hombre o su virginidad, porque otra vez dice una gran señal, otra vez el término señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas. Ahí está. Inclusive que algunos han querido relacionar eso con la imagen de la Virgen de Guadalupe, posiblemente. O sea, esto es hipotético. Pero quisiera saber el concepto de Martín Barrientos, porque seguidamente en el versículo 2 o sea, la relación gramatical, morfológica del texto sigue a continuación.
ya sabemos que es esta mujer, nos describe cómo es, pero otra vez, esto sí es Biblia, esto sí es el Espíritu Santo. Entonces el señor Martín Martín, entonces, contradiga al Espíritu, porque usted no lo pudo contradecir. Usted me dice que el Espíritu Santo decía todas las cualidades de María en su anunciación, sí, pero el mismo Espíritu Santo nos va a decir aquí en la palabra de Dios cómo es su parto. Dice, otra vez, estaba encinta, ya lo vimos también. Acordémonos que cuando vi el texto de Lucas decía, estaba en el momento del parto, le iba a llegar el momento del parto. Y en Isaías decíamos, una mujer está embarazada. O sea, ¿qué es lo que Mateo describe de José? Que ya sabe, él había visto que su mujer está embarazada. Mire bien todo. La relación directa de que es engendrada por el Espíritu Santo. Después tiene una gestación normal porque el mismo Lucas nos dice que es médico. Al momento del parto, estando en Belén, le llegó a María el tiempo de la luz. Que me explique bien eso. ¿Qué es el momento del parto? Si eso es una gestación de 9 meses. Y esas señales, porque entonces si fuera indoloro, entonces ¿por qué? Si María parió sin dolor y sin contracciones, entonces explíqueme a mí qué es lo que nos dio a entender el apóstol Juan, discípulo amado y que vivió con María más de 30 años, donde nos dice, estaba encinta, gritaba con los dolores de qué, del parto y las angustias de qué, de dar a luz. Esto es lo que yo puedo constatar como un teólogo de las Sagradas Escrituras sin desviarme del magisterio eclesiástico. Entonces yo termino porque aquí tengo el Catecismo de la Iglesia Católica, aquí está el señor Martín Barrientos, numeral 490 habla sobre la Inmaculada Concepción, numeral 495 habla sobre la maternidad divina, numeral 496 habla sobre la Virginidad de María. Yo quisiera que en esos tres artículos del Catecismo o en qué parte del Código de Derecho Canónico usted lanzó esa acusación a mi persona de decir de que soy un falso teólogo, de que soy un hereje y de que soy un blasfemo. Gracias por mi tiempo, no creo que tenga nada más que decir, pero si el señor Martín Barrientos quiere tomar sus 20 minutos, no hay ningún problema. Adelante, Franklin. Ok, muchas gracias, Guido. Has terminado con 14 minutos, 42 segundos. Vamos a poner el cronómetro en 0 y vamos a darle paso a sus 20 minutos de refutación del hermano Martín. Apague su micrófono, hermano Guido, gracias. Y puede empezar, hermano Martín, ahora. Bien, el hermano Guido no ha dado ni una cita bíblica que diga que tuvo dolores de parto. El hecho que sea un parto del el tiempo correcto no significa que haya tenido dolores de parto, ni una. Él dice que Jesús, ahora en mi tiempo de refutación, él dice que Jesús sintió dolores y eso aplica para la Virgen. No, señor, ahí no dice María, como usted dice, ahí no dice. Isaías 53:4 dice, él cargó con nuestros dolores los que nos tocaba a nosotros, refutado. No tiene que ver nada los dolores que usted le achaca a la Virgen María, que la Biblia en ningún momento, en ningún pasaje lo dice. Usted está quedando como mentiroso porque la Biblia no lo dice. Usted dice que si él fue varón de dolores, que por eso ella también tuvo dolores. Falso. Eso no lo dice la Biblia. Usted es un mentiroso. Isaías 53:4. Él cargó los de nosotros, los que debíamos pagar. Su teología, falso. Usted ha especulado. Y yo fui claro y quizás no se lavó los oídos, no se los lavó porque yo le di texto y se lo voy a dar, lo voy a refutar. Quizás no me escuchó bien, pero usted me achaca a mí que yo he dicho que yo he especulado. No he especulado. Yo le he dicho lo que dice la Biblia. Escucha lo que dice, las parteras le mandaron a decir a esas parteras que tenían que matar a los niños varones, los tenían que matar, esa era la orden, pero ellas no la obedecen, por eso inventan esa mentira que usted se la ha creído. Usted se la ha creído, entonces usted no tiene comprensión lectora, es un teólogo, pero no analiza. Prueba de ello, no entendió lo que yo dije
sobre la promesa de que iba a concebir y iba a dar a luz por el Espíritu Santo. Un parto asistido por el Espíritu Santo con el poder del Altísimo nunca puede tener dolor. Entonces, la Virgen María, según usted, tiene pecado original. ¿Por qué? Porque según usted pesa la maldición de Génesis 3:16 y parirás con dolor. Esa fue maldición y la iglesia, el dogma de la Inmaculada Concepción dice que ella está libre del pecado original. Por tanto, esa maldición no pesa sobre ella. Entonces, me extraña que usted diga de que sí tuvo dolores de parto, porque eso es lo que usted dice. Usted está mintiendo y usted me está diciendo que yo le compruebe que es un hereje. Usted dijo que a usted no le importa lo que es la tradición apostólica. Eso lo dijo en el video y yo se lo digo en su cara y ya le voy a leer. Si usted me da 5 minutos más, aparte, se lo voy a leer lo que dice el catecismo. Pero ahorita sigo refutándolo. Escuche lo que dice Éxodo 1, 17 al 19. Le dice el faraón que matara a todos los niños varones, pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que le había mandado el rey de Egipto. Escuche lo que dice, o desobedecieron la orden, sino que dejaban con vida a los niños. Llamó el rey de Egipto a las parteras y les dijo: ¿por qué están dejando con vida a los niños? No estoy inventando. Entonces ellas le responden con una mentira. Es que las hebreas no son como las egipcias, son más robustas y antes de que llegue la partera ya han dado a luz. Mentiras. Y usted se ha tragado esa mentira. ¿Dónde está esa comprensión lectora? ¿Dónde está algo tan básico? Usted no lo puede entender. Puede jugar con los demás. A mí, conmigo no. Yo tengo años y un apologista también estudia teología. Usted dice, yo no tengo por qué dar argumentos. Claro que tiene que dar argumentos. ¿Por qué? Porque no soy apologista. Señor, si usted se viene a meter a un debate, usted está obligado a dar argumentos. Usted no dio ninguno. Usted no demostró que ella no dio a luz bajo el poder del Espíritu Santo. Yo se lo demostré en la Biblia. Yo se lo demostré con la Biblia. Un parto, ninguno en la historia, ninguno se puede comparar de la Virgen María. ¿Por qué? Porque tiene la promesa y viene de este Isaías y en ella no pesa, dice la iglesia, y lo creemos porque somos católicos, y en ella no pesa la maldición de dar a luz con dolor. Usted está refutado. Vamos a seguir viendo. ¿Ya entendió que era mentira lo que dijeron las parteras? Usted me va a tener que probar, ya se lo probé. Usted quedó refutado. Era mentira. Ellas los dejaban vivos a los niños y dijeron que como las mujeres eran más robustas, más fuertes, falso. Ellas los dejaban ir porque temían a Dios y usted se la tragó completa. Usted no ha dicho ni una cita bíblica, ni una cita que diga que tuvo dolores de parto. No ha dado ninguna. Usted está negando el dogma porque usted está diciendo que la Virgen estaba en la maldición de Génesis 3:16. Usted lo está diciendo. Porque dar a luz con dolores de parto es a las mujeres que tienen pecado original. La Virgen no tiene el pecado original. Voy a pasar a un poco de patrística y lamento que usted no haya tocado, no le quedó tiempo de tocar Génesis 2:23 porque le tenía también su medicina,
Usted tocó sobre lo que es el catecismo. El catecismo habla del 490 al 511, habla sobre la Virgen María. Pero no voy a tocar en este caso lo del catecismo. Ya lo tocó usted. Vamos a ver si el parto de la Virgen María era igual al de una hija de vecina. Vamos a ver si es igual. Usted dice que el parto fue normal, que fue natural, igual a la de cualquier mujer. Falso, falso. Vamos a ver. Dice San León Magno, dice el 13 de junio del 449, dice. Dice, entra pues en esta flaqueza del mundo el Hijo de Dios, bajando de su trono celeste, pero no alejándose de la gloria del Padre, engendrado por nuevo orden, lo que dice San Lucas 1, 30, 31, y por nuevo orden de nacimiento. Si es nuevo orden de nacimiento, tiene que ser un nacimiento diferente. Usted está mintiendo. Usted dice que ha dado Biblia, usted no ha dado nada, usted ha estado especulando. Y por nuevo nacimiento, engendrado, porque la virginidad inviolada ignoró la concupiscencia y suministró la materia de la carne. Tomada fue de la madre del Señor la naturaleza, no la culpa. Y en el Señor Jesucristo engendrado del seno de la Virgen, no por ser un nacimiento maravilloso, San León Magno, no por ser un nacimiento maravilloso, diferente, maravilloso, es de naturaleza distinta a nosotros. Jesús no es de naturaleza diferente a la de nosotros en la humanidad, y su nacimiento fue maravilloso. San Irineo de León dice, quizás aún más importante es la obra del siglo II de San Irineo. Nadie diría que fue influenciado por el gnosticismo. Fue el defensor más fuerte de la ortodoxia del siglo II contra el gnosticismo. Sin embargo, en su demostración de la predicación apostólica encontramos por qué aquí el profeta Isaías dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y siendo Dios, debe estar con nosotros. Y sin embargo, con respecto a su nacimiento, el mismo profeta dice en otro lugar, antes de los dolores le llegó el parto. Ella escapó y fue entregada de un hijo varón, refiriéndose a Isaías 66, 22. Lo dice San Irineo de León, no lo digo yo. Santo Tomás de Aquino dice, nació Cristo sin dolor por parte de la madre, dice, según las objeciones. Dice Santo Tomás de Aquino, que hace referencia a San Jerónimo. A María se le representa como envolviendo y luego poniendo a Cristo, envolviéndolo en pañales y luego poniendo a Cristo en un pesebre. Es un indicador de que no soportó los dolores normales del trabajo de parto. Incluso en nuestros días, los médicos o enfermeras harían este tipo de trabajo. Entonces, ¿a quién le voy a creer yo? A un teólogo de la Universidad Javeriana que dice que a él primero fue la Biblia que antes de cualquier tradición. Esa es ignorancia. ¿Cómo le voy a creer yo a usted? Le voy a creer más a los padres de la iglesia. Vamos a ver, San Agustín dice, dice, de tal sentencia debemos excluir a la Virgen Madre de Dios, de la cual, por haber concebido a Cristo sin la colubia del pecado y sin el menoscabo de la unión con el varón, engendró sin dolor, sin violación de su integridad. Eso lo dijo San Agustín. Pero usted los ningunea. No, ellos no son nadie. Yo a ellos no les puedo creer. Argumento en favor del parto sin dolor. Padres y doctores de la iglesia enseñaron que la Virgen María no sufrió dolores del parto. San Ambrosio, San Agustín, San Gregorio de Niza, San Juan Damasceno. ¿A quién le voy a creer? A Guido Rojas, que es amigo de los protestantes, que pues son sus clientes
de lo que él enseña. Vamos a ver, después de dar a luz a su hijo, María le envolvió en pañales y le acostó un pesebre, señal que no sufrió dolores ni debilidad en el parto, dice. Esta deducción coincide con las enseñanzas de algunos de los principales padres, coinciden con las enseñanzas de algunos de los príncipes, padres y teólogos, San Ambrosio, San Gregorio de Niza, San Juan Damasceno, Santo Tomás y pues muchos. Vamos a ver lo que dice San Gregorio de Niza. Dice, en el año 392, retomó el paralelismo Eva María, pero dio a este paralelismo una nueva matiz al dolor de Eva al dar a luz a sus hijos, poniendo la alegría de María en el nacimiento del Hijo de Dios. Se llegó el ángel a María y entrando donde ella le dijo, alégrate, llena de gracia. Aquella, tu predecesora Eva, dice, al transgredir la ley, concibió la sentencia de parir los hijos con dolor. A ti, sin embargo, te compete alegrarte. Ella dio a luz a Caín y con él la envidia y el asesinato. Tú, en cambio, darás a luz a un hijo que traerá la vida y traerá la vida, dice. Y con la incorrupción, alégrate, y danza, alégrate, dice. Entonces, vamos a responderle también sobre lo que dice. Él dice primero que la señal es alegórica en Apocalipsis 12, pero que los dolores son reales. El Espíritu Santo no puede permitir el dolor. Eso ya lo comprobé en San Lucas 1, 30, 31. El poder del Espíritu Santo, y como él no tiene fe, no cree con lo que remata el ángel cuando dice, para Dios todo es posible. San Lucas 1, 37. Ahora, sobre el dolor, dice, entonces él cree, dice, así como dice allá, Apocalipsis 12, 2, veamos lo que dice Gálatas 4, 27. Dice, pues dice la escritura, regocíjate, estéril, la que no da hijos, rompen gritos de júbilo, la que no conoce los dolores de parto, que más son los hijos de la abandonada que los de la casada. En otro texto también habla que la tierra gime con dolores de parto. Entonces, la tierra pues sangra. No, esto es una alegoría. Esto es una alegoría. Romanos 8:22 dice, pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. La Virgen, como yo he dicho, está exenta de esos dolores porque creyó, y para el que cree, todo es posible. Creyó lo que dijo el ángel, que iba a concebir y dar a luz por el poder del Espíritu Santo. San León Magno, como lo leí, decía una nueva manera de concebir y una nueva manera de dar a luz. Entonces, ahí podemos ver, y también dice San León Magno, que fue un nacimiento maravilloso. ¿Será maravilloso el nacimiento de todas las mujeres? ¿O es maravilloso el de la llena de gracia? Porque es diferente. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la asistencia del Espíritu Santo en la bienaventurada Virgen María y en la de otra mujer que tiene el pecado original? Entonces, ¿cuál es la diferencia en el parto? No me va a decir que no, es absolutamente igual. Es absolutamente igual. La Virgen María dio a luz igual que Eva. La Virgen María dio a luz a Jesús igual que Eva dio a luz a Caín. Eso es ridículo. Y el hermano ha caído en el racionalismo. Racionalismo. Nosotros como cristianos creemos en fe. Nosotros creemos en el poder de Dios. El hermano, lo lamento, no ha entendido. Él no ha entendido
lo que es el poder de Dios, andar en el poder de Dios. Yo he visto sanaciones de gente que ha sanado de SIDA. Yo he visto, hemos orado y ha sanado. Por eso yo sé, yo creo que el Espíritu Santo hizo concebir diferente en el vientre de la Virgen y hizo nacer diferente. Quizás no escuchó el hermano la cita de Salmo 22:9, que dice, tú me sacaste del vientre de mi madre. Y yo le quiero aclarar, Guido, yo le quiero aclarar, yo no he dicho que la Virgen se le vieron los pechos y aquí y allá. Yo no he dicho eso. Yo no lo he dicho. Yo sostengo. Dos minutos. Bien, según el catecismo, yo lo sostengo lo que he dicho. Porque usted ningunea la tradición y hoy se lo voy a... Dice, la tradición y la... Usted me pidió que yo se lo dijera. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, no como usted dijo. No, la Biblia está sobre cualquier tradición apostólica. ¿Dónde dice eso? Dice, la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Su mentalidad es protestante. ¿Por qué? Porque usted saca la tradición y saca la Biblia, entonces dice, vamos a ver cuál pesa más. Aquí la Biblia y aquí la tradición. Biblia, tradición. Usted los pesa diferente, no, van unidos. Es el mismo fin. Usted no lo puede poner, decir, a mí me interesa más la Biblia que me interesa la tradición. Esa es herejía. Usted está atentando contra el catecismo, lo que dice el numeral 80. No estoy cambiando de tema. Usted me pidió que se lo demostrara. El 30 segundos. Y hay más. Bueno, le quedaban 30 segundos. Ya terminó. Muy bien. Terminó con 10 segundos antes de anticipación. Voy a terminar. Regáleme los 10 segundos. Perfecto. Bien. Solo pedirle disculpas al hermano. Esto se pone candente. Si yo lo ofendí, pues me disculpo. Lo que yo he dado a entender, pues realmente es lo que la Biblia dice. Me disculpo si hubo algún exabrupto hacia usted, ¿verdad? Lo reconozco y no tuvo que haber pasado. Muy bien, hermano Martín. Bueno, terminando el debate, vamos a pasar al minuto de despedida de cada uno de los dos. Recuerden, ya no va a tener que especular ni hablar absolutamente nada, solamente la despedida, y damos por terminado con este debate. Así es de que inicia con su minuto de despedida, hermano Guido Rojas. ¿Está listo? Sí, listo. Gracias. Gracias, bueno, por esta oportunidad. Gracias a Frankie por haber moderado y gracias a Martín Barrientos de haber estado en su canal. Interesante el debate, los argumentos que cada uno se dio. Reconozco en Martín a un hombre de fe, un hombre que es apasionado por él como catequista, como apologista, y también acepto también lo que él dijo a lo último. Eso es de una persona noble, reconocer también. Yo también caigo a veces a veces en el orgullo, en la soberbia también, entonces también pido también esas disculpas de quererme a veces ser superior de apologista. No, aquí el que prima tiene que ser el Espíritu Santo. Bendiciones para todos, quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un saludo especialísimo allá a Centroamérica, a El Salvador y a México y a toda tu audiencia desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Gracias. Ok, hermano Guido Rojas, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar al último minuto de despedida del hermano Martín y con esto terminamos. Yo ya me despido para ya terminar con esta transmisión. Pues tuvimos un bonito debate, un buen diálogo entre dos hermanos que aman la palabra de Dios, todos los hermanos que estuvieron atentos y activos en el chat. Dios los bendiga, pues sigamos estudiando y se despide de ustedes su hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta de la Iglesia Católica. Le doy paso a mi hermano Martín,
su minuto de despedida y terminamos con la transmisión. Dios los bendiga. Adelante, hermano. Su micrófono, hermano. Prenda su micrófono. Bien, reiterarles el agradecimiento al hermano Frank y al hermano Guido por por este compartir. Fue bueno, cada quien expuso lo que considera, ¿verdad? Y pues es normal, y créanme, pues a veces pasan estas cosas de que se sube de tono, pues esto nosotros lo podemos ver como San Pablo discutía acaloradamente, ¿verdad? Entonces, esto se da porque somos humanos, cada uno defiende lo que uno cree. Así es que gracias al hermano Guido, y pues fue bueno y fue relativamente respetuoso. Llegamos a la fraternidad al final, y para todos, hermanos, espero de que haya sido de edificación para todos ustedes. Esto es lo que se trata. El Señor los bendiga, pues, y cuídense mucho. Bendiciones.